Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalie Coretti. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Huanca y ambas somos voluntarias de Aves Incidencia. En esta ocasión queremos hablar sobre las estrategias y los métodos de comunicación para la prevención de la violencia sexual que está enfocado en las ferias. Bien. Bueno, ¿por qué hablamos de las estrategias que vamos a usar en las ferias? Porque las ferias son espacios interactivos de gran alcance para con la comunidad. Es decir, que en una feria nos encontramos con muchas personas, personas mayores, personas adultas, jóvenes, adolescentes, niños, niñas. Entonces, hacer la prevención en estos espacios como las ferias es muy importante porque, como decíamos, es de gran alcance. Y en esta ocasión vamos a brindar algunas estrategias bien específicas para que podamos comunicarnos de mejor manera con el público. Por ejemplo, evitar la culpa hacia la víctima. Al tratar temas de violencia sexual, violencia en general, nos enfrentamos muchas veces a que estemos explicando en las ferias, ¿no? Lo que es, cómo prevenir, qué son tal cosa, y no se puede pasar que una persona se nos acerque y nos cuente que ha pasado por una situación de violencia. Y entonces nosotros, ¿cómo actuamos, no? A veces no sabemos qué hacer o es choqueante incluso para una persona que no ha pasado por esa situación. Y en ese sentido, es importante evitar la culpa hacia la víctima, ¿no? Evitar comentarios que juzguen o que le hagan sentir mal. Por ejemplo, no decirle por qué no lo denunciaste antes, o tú cómo estabas vestida, o qué estabas haciendo ese rato ahí, sino hacer énfasis de que la responsabilidad es totalmente del agresor, que la víctima no ha tenido la culpa de nada y brindar ese apoyo sobre todo, ¿no? No culpar a quien ha pasado por esa situación. Por otro lado, también dirigirnos con empatía y mucho respeto, usando un tono calmado, compasivo, respetuoso, sin juzgar ni minimizar a la persona ni la situación por la que ha pasado. Sobre todo la empatía, porque creo que pasa, ¿no? De que las personas que han pasado por situaciones de violencia van a denunciar y en esos otros lugares a veces son un poco torpes o no se recibe muy bien las denuncias. Entonces, nosotras no tenemos que ser de esa forma, tenemos que actuar de otra forma, de otra manera, para no hacer sentir a las personas, a quienes pudieran haber sido víctimas, no hacerles sentir mal, ni sentir que les estamos juzgando. Entonces, usar mucho la empatía también, ¿no? Y el respeto a la misma persona. Después tenemos hablar de temas delicados sin generar incomodidad. Como decíamos, son situaciones muy difíciles por las que algunas personas han pasado y en ese sentido brindar una atención suave y cuidadosa puede marcar mucho la diferencia. Es bien diferente, ¿no? Que te traten ya a ver su denuncia no, de una forma muy, no sé, prepotente o muy impaciente, a hacerlo de otra manera que puede ser escuchando activamente, no juzgando, de una forma cuidadosa, dejarle terminar a la persona, no pedir tantos detalles tampoco de lo que ha sucedido si no es necesario, porque puede pasar que hay momentos en los que la persona, la víctima, tendría que contar con detalles que ha pasado, pero en una feria no tenemos por qué pedirle mayores detalles más de lo que la persona quisiera contarnos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo llegamos a las personas? Nosotros usamos muchos métodos interactivos como para que las personas no solo sientan que estamos dando una charla y bla, 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 y aburrirles, ¿no? Sino usamos también métodos para llegar a estas personas. En el caso, digamos, de guaguas, como vemos en la imagen, está ahí una compañera haciéndole jugar este juego de serpientes y escaleras a una guagua. Y así para explicar brevemente estos juegos que tenemos, el juego de serpientes y escaleras consiste en tender una lona donde está como un mapa del 1 al 100, si no me equivoco, en el que la guagua tiene que lanzar el dado y va avanzando, ¿no? Si le toca alguna escalera, pues sube y si toca alguna serpiente, tiene que bajar. No, sin embargo, en este punto lo que hacemos es hacer preguntas
Es de lo que también ya les habíamos explicado con algunos de los materiales que tenemos y que vamos a desarrollar más adelante. Y si responden bien, entonces ya suben o se quedan, suben si es la escalera o se quedan si es la serpiente. Si responden mal, la serpiente lo baja y si le toca escalera, bueno, se queda ahí. Después tenemos el juego de Memory Game, que como dices, para la memoria son algunas fichitas que tenemos y tienen que ir emparejando, ¿no? O sea, está todo boca abajo y para la memoria también. Y todos estos juegos son, tienen la información, o sea, se trata también de reforzar la información que se le brinda con los trípticos, con esta exposición breve que les damos. También tenemos otro juego como el juego de la ruleta, que es una ruleta con colores en la que hay que girar y tenemos sobres con preguntas y van respondiendo, ¿no? Después, estos tres juegos sobre todo son para niños, niñas, porque son más interactivos también, pero sin embargo, siempre hay que acomodarse a la población a la que nos toca hablar. Puede ser, no sé, tal vez un adulto, no, tal vez no quiera jugar juego de serpientes y escaleras, tal vez sí, pero algo que a mí me gusta hacer es también usar los materiales informativos y hacerles jugar, ¿no? Hay una parte acá que dice mito versus realidad, entonces hacerle así como esas preguntas, ¿no? Digamos, la mayor cantidad de agresores son cercanos a la familia de las víctimas, ¿verdad o falso, digamos? ¿No? Y así van respondiendo, cosa también de que la otra persona interactúe con la información y contigo también, ¿no? Y si responden bien, también se les puede dar como premio algunos dulces que usualmente llevamos a las ferias. Ya, esta parte ya pasamos a la difusión del material informativo que tenemos y que manejamos. Por ejemplo, tenemos folletos informativos que son estos tres, sobre todo, los trípticos. Bueno, folletos tenemos muchos, pero esos son trípticos que manejamos que brindan información clara y accesible sobre qué es la violencia sexual, el abuso sexual, qué es estupro, toda esa diferenciación también de conceptos que mucha parte de la población desconoce. Entonces también por eso estamos ahí en las ferias para crear esa conciencia, ¿no? De los delitos que ocurren. Y estos son uno de los folletos que tenemos. Después también tenemos material visual, como carteles y pancartas. Este es uno de los... Este es en versión chiquita, pero también hay en grande. Y también tenemos banners de la denuncia, con partes del cuerpo, dirigido a los niños, niñas. Después tenemos guías y recursos útiles. Estos son como rutas de denuncia, cómo actuar si es que vemos un hecho de violencia sexual o un hecho de violencia contra la mujer, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí para explicar un poquito más sobre el material que tenemos, hablando de aves incidencia, tenemos estos tres trípticos y cada cual tiene información. Este, por ejemplo, habla sobre la violencia sexual, un poco sobre lo que es la violencia sexual, cómo cuidar a los hijos, a las hijas, qué señales tomar en cuenta y qué hacer ante un hecho de violencia sexual y números de información. Ese es uno. Después tenemos otro que también habla sobre la violencia sexual, enfatizando también en los niños, niñas, adolescentes y cómo hay que, qué cosas hay que ver, ¿no? En este les decía de los mitos, realidades, y es bien interesante también hablar de esto en las ferias, porque hay mucha información errónea que tenemos respecto a esta parte de la violencia sexual. Por ejemplo, decía, ¿no? De que la violencia sexual, perdón, de que no existe una característica física, un perfil psicológico definido de los agresores. Eso es verdad, porque creemos que un agresor sexual es de cierta forma, se viste de tal manera, hace tal cosa, y realmente no es así. Se ven las estadísticas que un violador puede ser un maestro, puede ser, no sé, un albañil, independientemente de lo que es, como persona. No es que cumple un perfil como tal,
Después tenemos este sobre violencia sexual también. Son varios materiales que tenemos sobre este tema, porque también es nuestro fin hacer esa prevención, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se incluye que es violencia sexual, puede ser mostrar pornografía a un menor de edad, contactarlos vía internet con propósitos sexuales, y así tenemos muchos datos que hay que leerlo también antes de comenzar la feria, darle una chequeada, ¿no? Para saber qué material tenemos, con qué contamos, con qué información contamos y cómo también podemos aumentar, ¿no? A esta información que damos. Y sobre esto también tenemos unos números de contacto que es de son los números de acá. Esos números los damos siempre y cuando sea para orientación legal. No, actualmente no estamos haciendo patrocinio de casos, es decir, no estamos llevando casos como tal, pero estos números están para una orientación. Sin embargo, si una persona nos viene, ¿no? y nos pregunta, yo, ¿dónde puedo recurrir y tal? Pues hacer énfasis que se puede recurrir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el SLIM, también el SIGPLU o el CERDAB. Bueno, también existen varios materiales, ¿no? Como pueden observar en pantalla. Uno de ellos son la ruta de denuncia. En la pantalla se puede observar, ¿no? De forma parcial, pero acá también les puedo mostrar. ¿En qué consiste esta ruta de denuncia? Nos muestra, ¿no? Los pasos que debemos de seguir, porque ¿qué es lo que sucede? Que a veces podemos conocer de un hecho de violencia sexual contra menores de 18 años, sean varones, sean mujeres, pero no sabemos qué hacer, o sea, qué instancias acudir. Entonces, esa información la podemos obtener de manera resumida, ¿no? Y muy breve en esta ruta de denuncia. Por ejemplo, si conocemos de un hecho, si ha pasado las primeras 72 horas, la persona no debería de bañarse, porque es parte, ¿no? Para que el médico forense pueda recolectar las pruebas. Eh, y si ha pasado ya más de 72 horas, puede también acudir a un centro médico, ¿no? Después de eso, si es en este caso esta ruta de denuncias para menores, al acudir, ¿no? Es muy importante ir a la defensoría, porque ya en la defensoría se va a realizar ese acompañamiento a la víctima a un centro médico. También la defensoría va a brindarles, ¿no? Un informe psicológico, un informe social, para que con todo ello la persona ya pueda hacer una denuncia de forma verbal, puede ser de forma escrita, y también aclarar, ¿no? Que la Defensoría no es un lugar donde vayamos a poner nuestra denuncia. Es una instancia, sí, promotora que va a promover, ¿no? Que nosotros podamos hacer la denuncia. Donde sí vamos a hacer esta denuncia de forma verbal o escrita va a ser en la FELCB, en el Ministerio Público. Ese es uno de los folletos. El otro folleto es muy similar, pero este folleto ya es de colores más claros, por lo cual vamos a poder diferenciar. Es la ruta de atención. Esta ruta de atención ya va más orientado a casos de violencia contra la mujer, mujeres ya mayores de 18 años, ¿no? Que hayan sido víctimas de violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, ¿no? No es igual, perdón, es muy similar a la ruta de denuncia que hemos mostrado hace rato, solo que en este caso ya no vamos a acudir al TNA, ¿no? Ya no vamos a ir a la Defensoría, vamos a ir al SLIM, que son los Servicios Legales Integrales Municipales, donde van a poder hacernos ese acompañamiento también. El SLIM también no es un lugar donde vayamos nosotros a poner nuestra denuncia, sino es una instancia promotora de denuncia que nos va a hacer también el acompañamiento en todo este proceso. Nos van a brindar también el apoyo legal, es un equipo ya multidisciplinario, ¿no? Y también tenemos este folleto también que es un poquito ya más grande, es de tamaño carta, donde cuando las personas ya llevan todo este proceso legal, tienen, ¿no? Muchas dudas muchas de las personas piensan que este proceso va a ser realmente corto y termina con la detención del sujeto, del agresor, y otros piensan que es demasiado extenso. Entonces, para aclarar más ese panorama, entonces tenemos este folleto donde ya dice que primero va a ser la denuncia en la FELCB, luego ya va a pasar a una etapa preliminar donde se le va a designar el fiscal, el investigador, se le va a proporcionar, ¿no? Las medidas de protección, las medidas cautelares, se va a presentar también la imputación.
o el rechazo si es que si faltaran indicios, ¿no? En el nivel 3 ya por decirlo así, ya está en la etapa preparatoria, donde ya se van a realizar ya actos investigativos y en la etapa 4 ya va a haber una conclusión fiscal, ¿no? En base a la investigación que se va a dar al juicio oral. Y en la parte de atrás ya, también en modo de información, tenemos los 16 tipos de violencia, ¿no? Muchas de las personas piensan que la violencia se resume en violencia sexual, en violencia física y hasta la psicológica, ¿no? Muchas personas desconocen de los 16 tipos de violencia que existen. Entonces, todo ese tipo de informaciones vamos a encontrar en este folleto, o sea, información que es realmente importante que la población conozca y que nosotros la demos a conocer, ¿no? Bueno, los volantes sobre los proyectos, Nati. Sí, aquí también tenemos, es importante dar a conocer, ¿no? ¿Qué hacemos como proyecto? ¿Qué hacemos como Aves Incidencia? Y para eso tenemos este material, que es como un acordeón, donde está la información de lo que es el proyecto, de a qué nos dedicamos, cómo hacemos la sensibilización para prevenir, para promover también la denuncia y prevenir futuros actos de violencia en todos los niveles, ¿no? También trabajamos con otros subproyectos que ahí en la diapositiva deben ver otro más material. Esos son de los otros subproyectos con los que trabajamos. Por ejemplo, el grupo Fénix, que trabaja con personas sobrevivientes mayores de edad, sobrevivientes de violencia sexual, que son mayores de edad. También trabajamos con voceros de la iglesia, que son básicamente es como aves incidencia, hacen incidencia, pero en las iglesias, una prevención y cómo actuar también, ¿no? Ante esos hechos de violencia sexual en las iglesias. Y después tenemos, bueno, este es uno de los folletos que tenemos de el grupo Fénix, que también están en las diapositivas. Y quizá también tenían esa duda del material en otros departamentos, porque también Aves Incidencia está en muchos departamentos de Bolivia y está activándose. Algunas personas preguntaban si es que mandamos el material. Sí mandamos para ferias, para talleres, siempre y cuando el alcance sea masivo. Por ejemplo, para los talleres mínimo se requiere 80 personas a 100 para poder hacer el envío de material. Y para las ferias lo mismo, que tenga un alcance más de 100 personas, que sean ferias grandes siempre y cuando también se requiera con anticipación, mínimo con 2 semanas de anticipación por si es que hay bloqueos, que casi siempre hay en Bolivia, o si hay bloqueos, o si es que hay alguna, no sé, algo que pueda hacer demorar el envío, ¿no? del material. Eso sería con el material, así que pasamos a la siguiente parte. Bueno, también aclararles que todo este material ustedes se preguntarán, ¿no? Y yo, o sea, no me voy a acordar, voy a tener que tal vez repetir no sé cuántas veces el video para poder saber qué es lo que contiene este material. Este material lo pueden encontrar si ustedes son parte del proyecto de Aves Incidencia y están en el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden entrar al grupo, al grupo entran a WhatsApp, al grupo de Aves Incidencia, hacen clic en la descripción y ahí tenemos varios enlaces, ¿no? Entonces ahí es donde van a encontrar, está el link y abajito dice material informativo. Entonces es ahí donde van a poder encontrar todo este material para que ustedes lo puedan revisar y puedan, no solo antes de la feria, ¿no? Es tal vez analizar también el material, ¿no? Poder prepararnos y demás. Entonces pueden revisarlo ahí y empaparse, ¿no? De toda la información que nosotros damos en ferias, en capacitaciones y demás. Bueno, ahora hemos hablado ya del material informativo, vamos a hablar ahora qué es lo que no se debe hacer en las ferias. Bueno, como primer punto, ¿qué es lo que no debemos hacer en ferias? Como ya lo había explicado Natalie, sí en este proceso de brindar información a la población, sean adultos, sean adolescentes, sean niños, podemos toparnos, ¿no? Con personas que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia o violencia sexual, ¿no? Y nosotros al brindar esta información y ellos que se acerquen tal vez al stand donde estamos, puedan, ¿no? Tal vez informarse. Por ejemplo, nosotros podemos hablar
de los tipos de violencia y hay gente que no sabe que eso es violencia. Puede identificarlo en ese momento. Yo esto lo he vivido y no sabía que era violencia. O sea, que la violencia no se ha resumido en esos tres que yo les decía. Entonces, si es que nos llegamos a encontrar con estas personas que han sido víctimas de violencia, entonces lo que debemos hacer es no minimizar las situaciones de violencia, no decir, pero eso ha sido algo muy leve, sigues aquí o sigues vivo. ¿No? Debemos evitar esos comentarios que van a subestimar el abuso, no dar la impresión de que el problema no es serio o no tomarles atención que se debería de dar, ¿no? También evitar las preguntas invasivas o culpabilizadoras, ¿no? O sea, no hacer preguntas que revictimizan, no forzar a la víctima a hablar. O sea, si esa persona puede llegar y decirte, yo he sufrido esto cuando era niña, y no puedes decir, dame detalles, dime qué ha pasado, contame. No podemos hacer eso. Entonces tenemos que respetar esa privacidad. Ya ha sido suficiente con que la persona te pueda decir que ha sido víctima y que tú vayas a pedirle más detalles. Creo que sería demasiado invasivo para su privacidad, ¿no? También el no ignorar, ¿no? O desestimar el sufrimiento, porque al momento de contar de una persona el hecho por el cual ha pasado, va a haber recuerdos nuevamente y tal vez le van a traer sufrimiento nuevamente en ese instante, ¿no? No hacer como si nada hubiese pasado o tranquila, la vida sigue, o decirle cosas así, ¿no? Tampoco desestimar todas las experiencias que ella ha vivido, ¿no? Porque tal vez uno como desde el área que estamos nosotros no lo hemos vivido o como personas no lo hemos vivido, pero esa persona si lo está contando de esa manera y se le ha sido tan difícil y tal vez eres la primera persona a la que se le va a contar porque estás brindando ese tipo de información y va a pensar que puede confiar en ti y tú le puedes brindar información de qué hacer. Entonces, poder darles atención que esa persona merece. Otro punto es no intervenir sin la preparación adecuada. Sabemos que en este proyecto muchos de los voluntarios somos de distintas áreas, ¿no? Ciencias de la educación y no todos estamos preparados a un 100% para poder intervenir, ¿no? Eh, si no tienes los conocimientos o las habilidades, si no estás muy empapado del tema, no ofrezcas soluciones, que es como generarle esperanzas a una persona que no, es algo que no se va a poder, digamos, hacer realidad. Entonces tienes que estar capacitado, empapado con el tema. Eh, si eres de psicología, ya eres profesional y estás siendo parte de este voluntariado, sí podrías intervenir, ¿no? De forma adecuada porque tienes la capacidad y los conocimientos. Tal vez desde el área legal también darle un poco de orientación y demás. Desde el área de trabajo social, si eres voluntario, también podrías hacerlo, pero si no estás capacitado para esto, es un poco difícil que puedas hacer de forma efectiva. También el no invadir la privacidad de las personas, como lo decía hace rato, ¿no? Al interactuar con el público en general, no es apropiado hacer preguntas demasiado personales o invasivas, preguntas íntimas, podríamos decirlo así. También evitar dar la dirección de la oficina. ¿Por qué decimos que no debemos de dar la dirección, ¿no? Como vemos en pantallas, por temas de seguridad, ¿no? De las víctimas. Se recomienda no brindar datos específicos de la ubicación de la oficina porque podría pasar de que hay gente malintencionada que pueda querer acercarse a ellos y demás. Entonces, por temas de seguridad no damos la dirección. Eh, ¿Sigo? Ok. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de qué sí se debe hacer en las ferias. ¿Qué es lo que sí debemos hacer en las ferias? Es crear un ambiente seguro. Garantizarle a las personas, al público en general, sean adultos, sean adolescentes o niños, garantizar un espacio seguro y que ellos puedan sentirse en confianza. También la privacidad y la confidencialidad, es decir, que no vamos a revelar nada de lo que nos están diciendo porque no vamos a empezar a comentarlo o difundirlo, ¿no? O sea, es parte de su privacidad y de todo lo que ellos puedan querer acercarse y contarnos, ¿no?
y también generar nuestros espacios de apoyo individual. Si estamos en una feria y hay muchas personas, podemos apartar a la persona que está queriendo tal vez comunicarse con nosotros a un espacio un poco, un poco más alejado de las personas que están aglomeradas para que darles este espacio, ¿no? A ellos. También el proveer información clara y accesible, o sea, darles distribución, distribuirles, ¿no? Materiales informativos, como los que hemos mostrado y demás que van a ir, como los pueden ver también en pantalla. También incluir recursos específicos para niños y adolescentes, porque generalmente en las ferias van, sí van adultos, pero a veces van acompañados de sus hijos. Y mientras nosotros uno de los facilitadores o voluntarios que están en, en la feria brindando información a los adultos, lo que hacemos es apartar, claro, con el consentimiento del papá, ¿no? Preguntarle, ¿puedo darle este tipo de información? Y el papá ya verá, o sea, a veces hay papás de que, o sea, la información dámela a mí, pero puedo hablarle de esto al niño y hay papás que se niegan. Entonces, siempre pedir ese consentimiento también de poder hablarle de estos temas, ¿no? Claro, van a ser acorde a su edad y con material y recursos que son específicamente para ellos, ¿no? Para esas edades. ¿Qué materiales usamos en estos casos? Como pueden ver en pantalla para los niños, podemos hacerles jugar la ruleta rusa, en pantallas están viendo los muñecos sexuados para poder enseñarles las partes del cuerpo, ¿no? Para que ellos puedan nombrar las partes del cuerpo, en específico las partes íntimas por sus nombres. En esta parte también un poquito de complementar que la información tiene que ser clara y accesible. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque a veces puede pasar, ¿no? Como yo como área de legal, digamos, ¿no? Yo sé lo que es la ruta crítica de la denuncia, sé que es requerimiento fiscal, sé que son alegatos y todas esas cosas, pero probablemente la persona que está en la feria escuchándome no sepa. Entonces hay que tratar también de adecuarnos al lenguaje que está manejando la persona y tratar de explicarlo lo más claro y lo más accesible posible. Porque, como les decía, ¿no? A veces se usa términos muy técnicos que probablemente no te entiendan, ¿no? Y si te diriges a niños, niñas, también hablarles un poco más sencillo, ¿no? Cosas que se puedan entender más fácil, esa parte. Gracias, Nati, por la aclaración, por hacer énfasis en eso. Eh, También en este punto vamos a hablar del ofrecer espacios, ¿no? De apoyo y orientación. Establecer puntos de contacto confidenciales, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Podemos apartar a la persona para que a veces se aglomera mucho, digamos, en las ferias y las personas tienen un poco de vergüenza, tal vez, por decirlo así, de preguntar, ¿no? De quiero saber esto, no sé a dónde puedo acudir, o tengo un familiar que ha pasado por esto y no sé qué hacer, tal vez se pueden acercar así. Entonces, sí, darle, ¿no? Su espacio, respetar ese espacio y para que sea un poco más confidencial, porque hay personas que no quieren saber que, no quieren que se sepa que se está preguntando sobre esto, ¿no? Se sienten en muchas ocasiones juzgados. Y también escuchar activamente y sin presionar, es parte, ¿no? De escuchar de forma activa, el no juzgar, no emitir juicios. Cuando alguien te está contando algo muy delicado, ¿no? De su vida personal, ya es algo difícil el abrirse a otra persona y que nosotros la estamos presionando sería algo inadecuado. También está el fomentar la participación activa en todos estos espacios que nosotros asistimos. Eh, el organizar, ¿no? Dinámicas participativas donde las personas puedan aprender sobre la prevención de manera práctica y lúdica y crear un ambiente educativo accesible. Eh, por eso anteriormente se les mencionaba, ¿no? De que no solo debe ser brindar información y leerle todo el material que tenemos de la A a la Z. Entonces, podemos también hacer que a veces los adultos mayores o gente adulta, que va a ser con poblaciones muy distintas con las que vamos a trabajar, podemos usar ese lenguaje sencillo en juegos, hacer preguntas, dar explicaciones breves. Entonces, para que ellos jugando también puedan aprender, no solo los niños, ¿no? También hay gente adulta que aprende mejor
forma dinámica, lúdica. Y lo mismo también vamos a ir a lugares, a ferias donde también van a haber adolescentes netamente que son estudiantes, ¿no? Entonces, que sea un ambiente educativo, que sea accesible y para ello, ¿no? Requerimos muchas dinámicas y demás. Empoderar a la comunidad, brindarles herramientas para actuar y promover la denuncia y la búsqueda de ayuda. ¿Cuándo brindamos herramientas para actuar? Al brindarles información de qué hacer, a dónde acudir y también cómo podríamos identificar, ¿no? Los indicios de violencia que tal vez alguien pudiera estar viviendo, ¿no? Damos ese tipo de información y promover la denuncia, hablar de cuán importante es denunciar y que es cuán importante es denunciar para que esto no le pueda ocurrir a otras personas. También, ¿no? Es una forma también de ayudar. Y buscar ayuda, o sea, hablarles a las personas que no están solas, que hay también que existimos voluntarios, existe este proyecto donde también podemos darles orientación y existen también otras instituciones que les pueden ayudar en el área psicológica, en el área de trabajo social, en el aspecto legal y demás. ¿Quieres leerlo, Nati? Es un mensajito que tenemos para finalizar este tutorial. Sí, y dice, ¿no? Sigamos comprometidos, comprometidas con la causa, con la convicción de que la prevención y el apoyo son fundamentales para construir un futuro más justo y seguro para todos y todas. Así que sí, muchas gracias por su tiempo. Recuerda que hacer esta parte de la prevención es una tarea realmente muy útil, muy importante, así que también sentite importante porque estábamos haciendo cambios en la sociedad, haciendo este tema de la prevención, hablando sin tabúes, diciendo las cosas también como son y brindando información para que ya no continúe este tipo de violencias. Gracias. También recordarles que nos pueden seguir en TikTok. Estamos en TikTok también, a veces hacemos live. Brindamos igual información por ahí. También nos pueden seguir en Instagram y, y en Facebook. Gracias por su tiempo y nos vemos en otro video.